Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar del Renacimiento. Ok, comenzaremos diciendo con qué es el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural que surgió en Europa durante los siglos XV y XVI. Supuso el renacer de los valores e ideales clásicos después de la Edad Media, en donde empezaban a producirse una serie de cambios y descubrimientos que anunciaban el fin de la Edad Medieval y daban paso a la modernidad en su sociedad. Comenzaremos hablando en lo político. El sistema político y económico de esa época era el feudalismo, un sistema bastante injusto. La principal característica fue la separación de la iglesia y el gobierno, que hasta ese entonces la iglesia tenía grande influencia en la toma de decisiones. Aunque en sí no perdió toda su importancia, ya se empezaba a ver que la iglesia era otra cosa y el gobierno otra cosa, pero no perdió toda su importancia en las acciones gubernamentales. Y uno de los personajes que surgió en esa época con respecto a la política fue el personaje Maquiavelo, que es considerado el padre del pensamiento político, que él en una de sus más grandes obras que hizo fue El Príncipe, el cual él empezaba a analizar cómo era la gestión del Estado en ese tiempo. En el aspecto social existían clases sociales que al igual que en todo tiempo eran pues jerarquizadas de como los más pudientes así en escala. Y existían pues las clases sociales, que los primeros que se encontraban hasta arriba eran los que no trabajaban ni producían bienes de consumo, que eran el rey, la corte, la nobleza, los clérigos y el ejército. Y por otra parte estaban los que trabajaban, producían bienes y pagaban altos impuestos para poder mantener a los nombrados anteriormente. Los comerciantes, zapateros, herreros, sastres, artesanos, alfareros, muebleros, por un lado, y los agricultores que trabajaban las tierras circundantes de los castillos. Estos trabajaban 6 días de la semana para el señor feudal, que era como su jefe, y un día para ellos. El 90% de la gente no sabía leer ni escribir, por lo que la iglesia de cierta manera los manipulaba o tenía un cierto control sobre ellos. La mujer en esa sociedad solo hacía tareas dedicadas a la higiene, alimentación, salud y cuidaba enfermos. Cocinaba, lavaba ropas, es decir, como pues todo lo que está estigmatizado que hace la mujer. Por supuesto estamos hablando que la gente que producía pues las mujeres de la corte y la nobleza, ellas no hacían nada, eran mantenidas. La mujer estaba relegada a la servidumbre y a la procreación. Y de esta manera es como se crea lo que conocemos como la pirámide feudal. La economía. La base de la economía seguía siendo la agricultura, donde cobraron gran impulso la industria textil, la minería con la extracción de metales y piedras preciosas y sobre todo las actividades comerciales gracias al auge de las ciudades mediterráneas, que lo eran Venecia, Marsella y Nápoles, y en parte a la navegación, ya que gracias a sus rutas marítimas el comercio se mantenía muy activo. Otro factor importante fue el descubrimiento de América, el cual supuso un hecho trascendental para la vida económica del Renacimiento, ya que se abrieron nuevos mercados, donde fluyeron los metales y las riquezas que proporcionaron grandes beneficios a burgueses y banqueros. Otros de los aspectos que surgieron con el Renacimiento fueron los inventos.
Y vamos a mencionar en el Renacimiento, si bien sabemos que surgieron muchos inventos, mencionaremos solo unos pocos que fueron como los más relevantes y que trascendieron y que fueron esenciales en ese tiempo. El número uno es la imprenta, que en Europa en el siglo XV ya ansiaba cambios. Durante más de 1000 años estuvo bajo el dominio de la Iglesia y una sociedad que apreciaba el conocimiento tradicional. Gutenberg presentó en Frankfurt el primer libro hecho en imprenta. Utilizaba tipos movibles y tintas. Ya para 1500 había muchos impresores en Europa y se había impreso más de 3000 libros, y las ideas humanistas se pudieron difundir rápidamente. El siguiente es la brújula. La crearon los chinos, pero la perfeccionaron los europeos, mejorando la vasija de agua por un eje rotatorio y añadiéndose una rosa de los vientos que sirve para calcular direcciones. Este instrumento ayudó a las culturas europeas en sus diversas expediciones a encontrar el nuevo continente. El telescopio de Galileo. Galileo Galilei perfeccionó el primitivo telescopio de Copérnico, haciéndolo 30 veces más poderoso. Con esto Galileo descubrió muchos planetas, entre los cuales se encontraba Saturno. Las armas de fuego fue un invento que trascendió en la humanidad. Con la invención de la pólvora fueron las armas que dejaron de ser ordinarias humele a ser armas de fuego. Las utilizaban los ejércitos como nuevo recurso, haciendo a los países con mucha exportación de pólvora muy poderosos en guerra. Y como dato interesante, este factor hizo que los españoles conquistaran a México, ya que tenían un mejor armamento. El último fue el reloj de vidrio. Se inventó el reloj, que ayudó a aumentar el conocimiento del tiempo. La industria del vidrio creció, haciendo más variables en las iglesias para adornarlas. El cambio del pensamiento. La principal característica del Renacimiento fue el humanismo, o también el antropocentrismo, donde por primera vez el hombre pasó a ser el centro de todo. La misma sociedad comenzaba a cuestionarlo todo, y es donde surgen grandes filósofos, y como ya tenían ese libre pensamiento, en esta época fue la cuna de grandes personajes que fueron muy importantes en las diferentes ramas. En la medicina, los conocimientos avanzaron con trabajos y experimentos acerca de la circulación sanguínea, procesos de cauterización y los avances de anatomía según el desarrollo, la arquitectura y ciencias, matemáticas, física y alquimia, que en estos tiempos es mejor conocido como la química. Mientras que en la Edad Media fue el teocentrismo, donde Dios era el centro de todo y el creador de todo, y nadie podía decir lo contrario. Y uno de los que rompió ese sistema fue Nicolás Copérnico, el cual se atrevió a desafiar la teoría geocéntrica de que la Tierra no es el centro del universo, sino que simplemente es un planeta que gira alrededor del Sol. Galileo Galilei también es otro, el cual se destacó como importante científico de la época al descubrir los anillos de Saturno, las manchas solares y satélites en Júpiter, que fue perseguido y amenazado por la Iglesia por lo mismo, ya que cualquiera que pensara diferente era asesinado con tal de que no corrompiera a sus feligreses, y además era obligado a retractarse y no publicar nada de lo que a él había descubierto. Y cuando deja la Iglesia de ser muy opresora en el arte renacentista, llega para abordar otros temas, ampliando el abanico de posibilidades que solo estaban restringidos al arte religioso, ya que en ese tiempo pues solo se podían pintar imágenes o obras de arte alusivas a temas religiosos. Y en el periodo de la Edad Media comenzaba pues a expandirse lo del ser humano, y es donde
la misma sociedad, los que se dedicaban a pintar comienzan a retratar personas, esculpir o otros temas, pero ya que no tienen nada religioso, sino como más apegado al ser humano. Y a continuación voy a dar una lista de los personajes que tuvieron más relevancia en esta época y que aunque no conozcamos de historia, sabemos que estos personajes pues tuvieron muchos aportes a la sociedad, no solo en ese momento. Y el primero pues es Da Vinci, que él fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista, entre las cuales sus obras más destacadas son la Mona Lisa, La Última Cena y Salvator Mundi. El siguiente es Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico fue un astrónomo prusiano del Renacimiento que formuló la teoría heliocentrista del sistema solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos, y sus obras es Orbes Celestes. Galileo Galilei, astrónomo, ingeniero y físico italiano relacionado estrechamente con la revolución científica, eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes. Sus obras más importantes son apegadas a la ciencia, por lo que destaca la que inventó la metodología científica, leyes de movimiento en la física e invención del termoscopio. Miguel Ángel fue un arquitecto, escultor y pintor italiano, considerado uno de los más grandes artistas de la historia tanto por sus esculturas como sus pinturas y obras arquitectónicas. Sus obras más destacadas es La Piedad, el David y la Capilla Sixtina, en la cual él fue uno de los primeros pintores en usar una técnica llamada al fresco, que era luego cuando se ponía el cemento, comenzaba a llenarlas de pigmentos. El siguiente es Rafael Sanzio, que él fue pintor y arquitecto, y sus obras más destacadas es La Escuela de Atenas y Los Deposorios. Y el último, Donatello. Fue un artista y escultor italiano, entre las cuales sus obras más importantes es San Juan Evangelista y San Marcos y el Festín de Herodes. De esta manera concluimos la lista de los personajes más emblemáticos del Renacimiento, y obviamente hubo más, pero estos son como que los que más destacan. Bueno, ya para terminar, vamos a agregar una propuesta que pueda integrarse a nuestra vida actual a raíz del Renacimiento. Las propuestas que podemos integrar del Renacimiento es que, al igual que en ese tiempo, lo que más destacó fue el cambio de pensamiento, además de todas las invenciones que se mencionaran, aportes a la medicina y ciencias. En este tiempo, si nos ponemos a analizar, necesitamos otro renacimiento de otro tipo de pensamiento, que si observamos a nuestro alrededor, todo ha innovado. Los inventos que surgieron en el Renacimiento ya no son los mismos, pero nuestro pensamiento sigue igual que varios años atrás, en donde ya nuestra sociedad ha avanzado y nuestra mente no se abre para entender que los cambios que han existido. Y un ejemplo claro es que a la mujer aún no se le da el mismo lugar que al hombre en la sociedad. Y eso desde el Renacimiento, que menciono que a las mujeres hacen las mismas funciones que hacen ahorita, por lo que igual que en el Renacimiento cambiaron su forma de pensar del oscurantismo a abrirse y poder pensar lo que ellos desearan. Ahora nosotros solo tenemos que pensar que el sexo masculino no es superior al femenino y aceptar una equidad en la cual solo tenemos que pensar que somos iguales. Bueno, y con esto terminamos lo que es la presentación del Renacimiento, que es mi producto integrador de la materia Ciudadanía Mundial.
con la maestra Alicia Naranjo García, del alumno José Alejandro Díaz López, quinto F vespertino. Muchas gracias por su atención.